Hola, mi nombre es Alexander Sancho y les estaré acompañando en esta segunda semana como educador y facilitador, así como ya lo hizo Angélica en la primera semana y lo hará Adriana en la tercera semana. Estaré acompañándoles atendiendo el tema de programación, neurolingüística y comunicación. Antes de entrar en el tema, me gustaría conversar con ustedes un poco sobre el objetivo general. El objetivo que estaremos atendiendo es reconocer aspectos generales de la programación neurolingüística en asociación con el espacio de la comunicación, así como por medio de su reflexión personal puede identificar las posibilidades que brinda la PNL para el ejercicio de liderazgo personal y profesional. En este primer día estaremos atendiendo dos temas en particular: el origen y el significado de la programación neurolingüística. Pero antes de iniciar, me he apropiado de una frase que ha escrito Adriana, con quien estarán en la tercera semana. Ella ha escrito un libro sobre la lúdica en el aprendizaje y de ahí he tomado este texto. Dice que el aprendizaje es un proceso de evolución permanente y constante. Mientras exista vida, habrá aprendizaje. El aprendizaje del ser humano es parte de sí mismo, es un factor imprescindible y sucede de forma natural. Este proceso le permite variar en el tiempo sus ideas, emociones y acciones. Y es aquí precisamente donde quisiese detenerme. Entender que el aprendizaje acontece de manera natural, es un suceder permanente. En esta oportunidad están entrando ustedes a un espacio de aprendizaje formal. Por ende, con muchísima más razón, han de atenderle para poder absorber el conocimiento que les podrá ir formando tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Para qué? Para que cambien nuestras ideas en el espacio que puedan darse, para que desde ahí cambien nuestras emociones y por ende nuestras acciones y así nuestra conducta. Que de eso trata mucho, al menos esta segunda semana, de atender nuestras conductas desde lo personal para proyectarnos de mejor manera hacia lo profesional. Existe un gran vacío en las empresas hoy en día, y es que los colaboradores de las empresas no se deben de olvidar que siguen siendo personas que atienden también lo profesional como lo personal. No son dos individuos, son uno solo, que se forman parte de un sistema. El sistema de hoy en día de las corporaciones es un sistema vivo, precisamente, que se alimenta del sentir y del hacer de todos los participantes de ese sistema. Por ende, cualquier accionar de uno o del otro altera el sistema de manera positiva o negativa. No es lo que concretamente vemos. La empresa no es el edificio, la oficina, el piso, la alfombra, las sillas, las computadoras. Las empresas son personas con objetivos estratégicos que buscan en áreas comerciales o industriales para lograr precisamente la mejoría económica y así favorecer el crecimiento de todos. Para mí, la orientación del ser humano a lo teleológico le mueve consciente o inconscientemente, y este mismo principio produce su necesidad de comunicación en búsqueda de aquello que satisface en algún grado sus necesidades y anhelos. Para mí es importante entender que si el ser humano se mueve teleológicamente, es decir, por objetivos, tener claridad de los objetivos que se buscan, tanto desde lo empresarial como de lo personal y lo profesional, es fundamental para el desarrollo de cada individuo y de las corporaciones para que ustedes eventualmente estén laborando. Sean empresas grandes, medianas o pequeñas, sean sus propios emprendimientos o sean grandes emprendimientos de otros profesionales. Lo importante es reconocer precisamente que la claridad de ese objetivo les va a permitir alcanzarlo de mejor manera. Ya los griegos decían que no sabemos lo que no sabemos. Y precisamente porque no sabemos lo que no sabemos, es que este espacio de aprendizaje que va a suceder de manera natural ha de estar totalmente para ustedes abierta su mente y su espacio del conocimiento para enriquecerse. Hipócrates mencionaba que los hombres deberían saber que del cerebro, y nada más que del cerebro, vienen las alegrías, el placer, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento, las lamentaciones. Es importante detenernos aquí un poco y reconocer que lo que Hipócrates nos quiere decir es que es en nuestra mente precisamente donde se crean las cosas.
Es decir, interpretamos el mundo que está allá afuera, pero somos nosotros los que en realidad interpretamos ese mundo con nuestros sentidos y le damos sentido precisamente al mundo. Reconocerlo es importante porque mucho de lo que hacemos eventualmente, tanto en lo personal como en lo profesional, sobre todo haciendo hincapié en lo profesional, tiene que ver cómo nos sentimos en esos ambientes, cómo nos sentimos en esas culturas, qué tan alineados estamos con sus propósitos. ¿Hemos encontrado afinidades o no estamos afines a esas organizaciones? También Confucio dijo, si no cambias tu dirección, terminarás llegando al lugar al que te diriges. Muy profundo, ¿eh? Es decir, si nosotros continuamos el camino que llevamos, vamos a llegar al sitio donde nos estamos dirigiendo. Por eso les mencionaba la parte de la teleología, es decir, eso, este sentir humano donde nos movemos por objetivos. Y por ende, al movernos por objetivos, es fundamental tenerlos claros. Recuerdo que Lewis Carroll, en la novela Alicia en el País de las Maravillas, lo narra de manera particular, este encuentro entre Alicia y el gato. En ese momento, de alguna u otra manera, lo que el gato le dice a Alicia es, si no sabes para dónde vas, ya has llegado. Si no sabes para dónde vas, cualquier camino es bueno. Por eso es importante que como seres humanos entendamos hacia dónde nos dirigimos, porque no somos una isla, no estamos separados del sistema, nos movemos con todos de alguna u otra manera. Pero también hay que reconocer que tenemos intereses profesionales, objetivos profesionales que tenemos que tenerlos claros, sean nuestros, es decir, desde la persona, un objetivo personal sería desarrollarme de una u otra manera. Pero también cuando estoy en un rol ya profesional, es decir, ejerciendo unas tareas, un rol particular dentro de una organización, es importante reconocer hacia dónde va esta organización, de qué manera yo puedo aportarle a esta organización. Por eso es importante reconocer ese espacio de interés donde yo estoy alineado con esa organización para moverme junto con ella, para entender sus estrategias de desarrollo y poder desde la parte de aquello que me ha tocado ejercer como rol de trabajo, lo mejor posible para que yo sea un colaborador desde ese espacio para el alcance de las estrategias, para el cumplimiento de los objetivos. Por eso es importante tener claro los objetivos organizacionales. En muchas organizaciones, dependiendo del rol que tengas, no vas a conocer toda la estrategia, pero tendrás claro cuáles son los objetivos de tu departamento, cuáles son los objetivos particulares de lo que esperan que tú hagas. Y de ahí la importancia de encontrar ese alineamiento con aquello que te satisface como persona. Algunos individuos se separan, es decir, se miran separados. El que está la persona que es lo que es y la persona que ya deja de ser persona y se convierte en el funcionario, en el colaborador, en el empleado. Es el que trabaja para otros. Por alguna razón, y esto es muy tayloriano, es algo que viene de mucho tiempo atrás, insisten en pensar que son dos personas. Todos sabemos que no somos dos personas, somos uno, que tenemos distintos roles. En ese rol que nos toca dentro de la organización es importante no olvidar que sigo siendo la persona que soy. Por eso mis objetivos personales siempre me van a empujar a ser el mejor profesional que yo deseo ser. De igual manera, ese alineamiento que tengo como persona en lo profesional se refleja en mí como persona y me ayuda a crecer también en lo personal. Para entrar en materia, quisiera preguntarles, ¿qué sabes que es la programación neurolingüística? ¿Qué sabes que es la PNL? Quiero que lo medites y ya tendrás oportunidad de compartir en uno de los foros tus conocimientos, lo que sabías, lo que entendías, la idea que tenías general, lo que fuera, lo que te va a llamar la atención de lo que en adelante te diré o lo que ya conocías. Voy a entender una breve historia, una muy breve historia de la programación neurolingüística, para el interés de lo que en este seminario importa. La programación neurolingüística es creada por dos profesionales, el Dr. Richard Bandler y el Dr. John Grinder. Ambos norteamericanos se conocen en California, donde convergen en la Universidad de Santa Cruz, California. Ahí, en los 70s, Richard Bandler venía estudiando a través de un método que es el modelaje a Fritz Perls. Richard Bandler es un psicólogo, matemático, que había estudiado cibernética también y que en el área de la psicología
para efectos de su maestría, estaba estudiando el modelaje y participaba de seminarios que impartía sobre Fritz Perls, de quien vamos a hablar un poquito más adelante. Fritz Perls atendía a la psicoterapia gestáltica, el Gestalt, ya hablaremos de ello. Y Richard Bandler conoce a John Grinder por intermedio de un amigo que les presenta. Y al conocerse ellos, pues se dan cuenta de los intereses particulares que tienen y empiezan a trabajar en conjunto en mayor profundidad con relación al modelaje. Como también John Grinder también tenía bases en psicología, le interesaban montones estas áreas que estaba atendiendo Richard Bandler. Y juntos, desde el espacio de la psicología y la lingüística, así como desde el modelaje, empiezan a modelar a los genios de la época que atendían en psicoterapia a los individuos. Esto lo hacen gracias a la mirada de Gregory Bateson, quien les ayuda mucho a identificar a estos genios que tenían resultados casi mágicos en la atención psicoterapéutica. Entre ellos estaban Virginia Satir, Fritz Perls, que ya lo he mencionado, y Milton Erickson. Virginia Satir es considerada la madre de la psicoterapia sistémica. Ella atendía el sistema. Para ella era muy importante que un individuo que tenía algún problema de atención psiquiátrica o psicológica tenía que ser atendido desde el sistema, no separado del sistema. Para ella la importancia era, por ejemplo, si un joven que tenía un problema de adicción, no era solo él el que había que atender, sino a sus padres, sus amigos, el entorno. Y para ello tenía modelos que le facilitaban la atención del sistema para poder lograr los objetivos. Y tenía dentro de sus recursos una gran cantidad de maravillas que tenían que ver con el lenguaje. A ella le empiezan a modelar Richard Bandler y John Grinder. El modelaje básicamente es a través de una metodología la copia de aquello que hace un individuo para luego llevarlo a la práctica en otros. Porque lo que pretendían ellos es que a nivel psicoterapéutico se pudieran coger las mejores estrategias de los especialistas que estaban teniendo excelentes resultados, sobre todo breves resultados, es decir, breves en el sentido de la velocidad con que lograban las cosas. Y desde ese espacio, entonces pudieran trasladarle esta información a otros psicoterapeutas para que ellos también usaran esas estrategias. Virginia Satir tenía un gran manejo del lenguaje que le sirvió de muchísimo también a la experiencia que aportó Richard Bandler y John Grinder a la programación neurolingüística a través del modelaje de Virginia. Fritz Perls para la época ya había fallecido. Richard Bandler lo venía estudiando de mucho tiempo atrás y Fritz Perls el padre de la psicoterapia gestáltica. Y el Gestalt en alemán significa forma. Para resumirlo, la gestáltica tiene que ver con el aquí y el ahora. El todo es más que la suma de sus partes. Tiene que ver con las formas, con el cuerpo, con lo que está aconteciendo ya, en este momento. Y él era un experto también en la psicoterapia para atender a las personas, y a él lo fueron modelando de igual manera. Ya lo veía modelando Richard Bandler, usó muchos recursos también de videos y otros espacios que le permitieron el modelaje. Y de igual manera, gracias a Bateson, a quien ya he mencionado, les indica que hay un genio al que tienen que atender, que tienen que también modelar, que tienen que ir a conocer, lo que es Milton Erickson. El doctor Milton Erickson es un psiquiatra, psicólogo, médico general y un genio de la hipnosis, es lo que hoy en día se reconoce como hipnosis ericksoniana. Él entendía que para poder atender al individuo se debería atender desde el inconsciente. Era más fácil atender desde el inconsciente los temas que le aquejaban para llevarlos luego a través de la hipnosis pues a mejorar, a que este individuo se le facilitaran las cosas a través del trance. La programación neurolingüística se apodera tremendamente no solo de los espacios de trance, que son importantes para la programación neurolingüística, pero para el espacio que nos atiende, el que nos ocupa, tiene que ver con el modelo Milton del lenguaje, que ya veremos un poquito más adelante. Él aportó tremendamente a la programación neurolingüística, es decir, lo que pudieron sacar Richard Bandler y John Grinder de Milton Erickson fue fundamental para la programación neurolingüística. A hoy existe todavía las escuelas ericksonianas de hipnosis ericksoniana, en la psicoterapia, en la psicología se utiliza todavía muchísimo el tema de la hipnosis ericksoniana dentro de otros modelos de hipnosis que existen.
La programación neurolingüística no solo se quedó ahí, se quedó en el tema del lenguaje, de cómo él hablaba, de cómo estructuraba precisamente el uso de este para poder aprovechar la inducción de información en los sujetos de atención. Entonces, en resumen, la programación neurolingüística tiene que ver con tus comportamientos, tiene que ver con la forma en que organizas tus acciones e ideas, ocasionando resultados tanto esperados como inesperados. También tiene que ver con lo neuro, es decir, con tus procesos mentales, la forma en que das uso a tus sentidos para comprender lo que ocurre en tu entorno. Y de igual manera, la lingüística, es decir, las palabras, la forma en que usas el lenguaje y la repercusión que tiene tanto en ti como en los que te rodean. Entonces tenemos la programación, tus comportamientos, lo neuro, tus procesos mentales, y la lingüística, tus palabras. Estamos hablando de los 70s. No había el avance tecnológico que existe en el día de hoy, y mucho de la propuesta de la programación neurolingüística se ha venido comprobando precisamente en el tiempo, gracias a todo lo que la tecnología ha avanzado en materia de neurociencia o neurobiología y todos esos otros apartados de la ciencia que han aportado muchísimo a reconocer que estos encuentros, estas investigaciones empíricas de alguna manera lograron, pues realmente tenían, no había fallo en ellos, ¿no? Ahora, para la Sociedad de Programación Neurolingüística, la PNL es una metodología basada en una presuposición operacional, de que todo comportamiento tiene una estructura, y esa estructura puede ser modelada, aprendida, enseñada, en fin. Es una disciplina moderna y eminentemente práctica que se ocupa de mejorar los procesos de comunicación humana a través de herramientas de observación y acción que permiten penetrar profundamente en nuestra estructura comunicacional y en la de nuestros interlocutores. Para mí, como programador en neurolingüística, la PNL es el arte y la ciencia de facilitar cambios en el comportamiento del ser humano por medio del lenguaje, su uso y reinterpretación, así como la aplicación de técnicas, estrategias y presuposiciones que facilitan la búsqueda y el alcance del bienestar. Y ya veremos más a fondo las presuposiciones, que también tendrán ejercicios, tareas y foros con respecto a este tema en particular. La programación neurolingüística para muchos la recuerdan o la asocian al tema de la atención de las fobias. En efecto, Richard Bandler y John Grinder tuvieron éxito, mucho éxito, en que uno de los temas que más aquejaba a los pacientes, de los psicólogos y de los psiquiatras, eran los miedos y las fobias. Ellos reconocieron cómo poder atenderlas de manera expedita y por eso se hicieron bastante reconocidos en los 70s como personas que podían atender las fobias y los miedos de manera muy rápida, casi que mágica. Y bueno, los psiquiatras y los psicólogos de aquel entonces no podían resolver estos temas y aún en la actualidad se les hace muy difícil atender los temas de las fobias y los miedos, cuando en realidad la programación neurolingüística los podía resolver en cosa de 15-20 minutos, en algunos casos pues un poco más, dependiendo del caso en particular y de quién los está atendiendo. Entonces, no es solo sobre fobias, es muchísimo más. La programación neurolingüística tiene que ver con muchísimo más cosas, tiene que ver con el lenguaje, con el aprendizaje, tiene que ver con los cambios en cómo me comunico conmigo mismo y cómo me comunico con los demás también. En esencia, primero, cómo me comunico conmigo mismo, porque desde ahí construyo realidades y desde ese espacio luego salgo a expresarlas afuera al mundo y desde ahí puedo, a través del lenguaje, comunicar exactamente lo que deseo o lo contrario. Es decir, tengo fallas comunicativas que me llevan a errores de comunicación que no generan realmente el bienestar. Había mencionado que los miedos era otro de los temas que atendía la programación neurolingüística. Y lo sigue atendiendo desde el espacio meramente de los miedos absurdos o los miedos crónicos, de alguna manera similares a las fobias, pero diferentes de las fobias. Y de igual manera, también Richard Bandler y John Grinder identificaron la velocidad con que esos temas eran atendidos por los especialistas como Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson. Por eso ellos atendían tan rápidamente conforme fueron desarrollando la programación neurolingüística estos temas,
que claramente pues se miraban como magia. He olvidado mencionarles al inicio que Richard Bandler y John Grinder escribieron La estructura de la magia volumen 1 en los 70s, La estructura de la magia volumen 2 también en los 70s, y fueron libros complejos en su estructura de presentación. No fue sino hasta que escriben De sapos a príncipes, que tiene que ver con un seminario que ellos daban, donde empieza a tener la atención de la mayoría de las personas, quizá porque ya ahí se presenta de manera más simple todo aquello que ellos habían estudiado, modelado e encontrado en sus estudios, no solo de estos grandes genios que ya mencionaba al principio, sino de muchos otros temas que tienen que ver con la lingüística y la estructura profunda del lenguaje. Bueno, esto ha sido todo por el primer día. Te espero mañana para seguir, tal vez de manera más breve, quizá introduciendo diferentes temas, y así estaremos compartiendo por esta semana para que avances en este maravilloso seminario virtual Coaching para el ejercicio del liderazgo. Y bueno, espero que puedas integrando estos conocimientos. El enfoque es uno, el enfoque es comprender precisamente que la programación neurolingüística sirve a la comunicación, y desde el espacio de la comunicación nos enseña cómo mejor comunicarnos con nosotros mismos, y desde el espacio de la comunicación interna nos provee de herramientas, de habilidades, de competencias que, afinadas, resultan en una mejor comunicación hacia los otros. Y para ello, bueno, nos va a enriquecer personalmente y profesionalmente el uso también de las competencias del coaching. Bueno, los espero mañana.